Ya tenemos en línea para poder conversar con nosotros acerca de cuál es el marco internacional en el que se dan este tipo de fenómenos como el de Milei, y estamos hablando de Italia, estamos hablando de Vox en España, estamos hablando de Bolsonaro, estamos hablando de Trump. Vamos a tener, ya tenemos enganchado a Marcelo Cantelmi, que es el jefe de internacionales del diario Clarín. ¿Cómo te va, Marcelo? Laura y Nora te saludan. Hola. Se cortó. Marcelo, tenés el micrófono que no está prendido, Marcelo. Ahí estoy. Ahí está, muy Ahora bien, sí. ahora te Sí, escucho. sí, Ahora sí, te sí, escucho. estaba apagado y no me di cuenta. ¿Qué Bueno, tal? ¿Cómo están? y acá yo fenómeno. Ayer Marcelo es un amigo de hace 1600 años, estudiamos juntos. Sí, no, Este, no, no, no hace falta entrar en detalles. Eso, estudiamos juntos periodismo y demás, un muchísimo tiempo, amigazo. sí. Y entonces ayer, entre tanta gente con la que comentaba este tema, lo comento con él. Y él me sale así como muy suelto. Bueno, pero esto, el marco internacional, nada podía sorprenderte, me hace el análisis. Yo que estaba más o menos, que te puedo explicar, en escaldada, con la piel ahí quemada. Le digo, mira, ese lugar que vos estás analizando es el que yo habito. Así que a mí hoy me está doliendo. Pero después a la mañana siguiente lo pensé y dije, hace falta alguien que analice qué es lo que está pasando en el mundo con este tipo de cosas. Y entonces lo llamamos para que se lo cuente también a nuestros oyentes. ¿En qué marco se inscribe este fenómeno Milei en tanto plano internacional, Brexit y todo lo que ya mencioné? Sí, yo en general siempre recomiendo subirse al plato volador y desde arriba analizar, porque si no está muy contaminado por el contexto, y me refiero a contexto lo inmediato, tu observación se contamina, estás Claro. contaminado y se contamina necesariamente con tus propias emociones y tu propia situación. De concreto, yo he venido sosteniendo, incluso ahora cuando estuve tanto tiempo en Brasil con, eh, con el tema Lula de las elecciones hasta la Asunción y demás. Y los brasileños me decían, ¿cómo ves qué va a pasar en tu país? Yo decía, bueno, yo tengo una regla, yo creo que el extremo es directamente proporcional a la crisis, es decir, cuanta más crisis tengas, más extremista va a ser la salida. Y eso los brasileños lo entendían porque ¿de dónde sale Bolsonaro? Jair Bolsonaro sale de la furia de la gente con el gobierno de Dilma Rousseff, que recibe un país creciendo al 7%, lo entrega en el primer mandato al 0%, y en el segundo mandato arranca y no tiene mejor idea que contratar al asesor económico, un Chicago Boy de su competidor, el economista llamado Levy, y lo mete en el gabinete para tratar de zafar. Entre tanto, tuvo un levantamiento popular en San Pablo por el aumento de los boletos y el marco general fue la corrupción que conocemos, el lavallato y demás. Este es el problema por el cual Bolsonaro tiene una escalera para crecer y ahí va. ¿Qué pasó con Donald Trump? Bueno, cuando viene la crisis del 2008, Barack Obama y Hillary Clinton, muy interesante, un hombre negro y una mujer, son los que van a pelear por la presidencia en ese Estados Unidos absolutamente retorcido por la crisis de Bush en el final de su segundo mandato, una crisis extraordinaria que llenó de pobres a Estados Unidos y que se desplazó al mundo, que todavía está existiendo esa crisis según los historiadores, es el inicio real del siglo que estamos transitando. Y Obama llega a la presidencia y hace una reparación dentro de todo. Repara los grandes bancos, repara las grandes corporaciones, no repara el golpe social de mucha gente que se empobreció de un día para el otro, sobre todo jubilados y demás. Y gente que además quedó en el camino tecnológico, es decir, no solamente ganó menos, sino que además no pudo subirse al tren tecnológico, es decir, que fue quedándose atrás como para poder conseguir un empleo de calidad porque no sabía muchas cosas y no tenía posibilidades de conocerlas. Cuando termina el mandato de
de Barack Obama, tenés un sedimento popular en Estados Unidos que no tiene salida, que es como yo a veces digo, gente que queda en la banquina del reparto, y esa gente que queda en la banquina del reparto es el horno por el cual terminan votando un populista como Donald Trump, que como todos los populistas, como el propio Milley, es un gran prometedor. El populismo no tiene ideología, el populismo es el que generó el Brexit en Gran Bretaña y el brote de ultraderecha en toda Europa, precisamente después de la crisis de 2008, porque la clase media europea, al igual que lo que le pasó a la norteamericana, sentía que vivía peor que sus padres, es decir, de una manera involutiva, no podía crecer y va contra el sistema. No es que Trump haya sido antisistema, o Boris Johnson antisistema, o la Meloni o Vox, de concreto son parte del sistema. El sistema que por ahí no nos gusta, pero el sistema también tiene esa gente. Pero cuando esa gente crece, crece por el enojo de las grandes masas que no están en ninguna parte, no existen en ninguna parte, y a la larga rompen todo. Y en Argentina hay una gran cantidad de gente que vive como puede, después de 20 años, de dos gobiernos, sobre todo el último, muy incompetentes, digo, no ideológicos, digo, muy incompetentes. Si vos te la pasás emitiendo, haces bolsa la moneda, es medio claro eso. Bueno, para mucha gente no. Laura. Sí, hola, ¿qué tal? Mira, Laura. bueno, por un lado quería hacer notar que esto de que los populistas son gran prometedores, Milei, si hay algo que promete, es un caos absoluto. Mi única esperanza es que como los candidatos por lo general no cumplen lo que prometen, que esta vez no pase como con Menem, pero al revés, ¿viste? Te hago una anotación ahí. Yo cuando digo esto es porque, ¿qué dice Milei? Milei dice, yo voy a hacer esto, 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 esto y resuelvo todo. Y eso es típicamente populista. Mágico. Él no va a tener, Claro, sí. Es Es como magia, ¿no? Es el él no va a tener legisladores ni por casualidad para hacer la mitad de lo que está diciendo. Es realismo pero el mágico. populismo ignora eso. Claro. Sí, dime, Laura, vos estabas haciendo una pregunta. No, y después quería, no sé, tu reflexión sobre, en toda América Latina y en todo el mundo están pasando cosas de una derechización muy importante. Y bueno, y la semana pasada tuvimos el asesinato de un candidato a presidente en Ecuador. Si vos esto lo ves dentro de un contexto de que estas cosas empiezan a ocurrir, porque hay una especie de degradación de la democracia, que la verdad que es un poco triste llegar a los 40 años de democracia para nosotros en esta situación. Y a veces me temo que la degradación vaya por todos lados, ¿no? Sí, a ver, son varias cosas, ¿no? La democracia se supone que es un abrazo que resuelve tus problemas. Digamos. En la democracia uno se apoya para resolver los problemas, y cuando la democracia no resuelve los problemas inmediatos, y ahí se produce esa crisis. Yo no sería muy cuestionador, a ver, ideológicamente del giro. Hay un giro a la derecha en América Latina hace tiempo, yo soy un viejo crítico, me refiero en mis trabajos periodísticos, de los que dicen que hay una ola rosa o lo que fuere. Y yo le decía, no, en absoluto, digo, América Latina gira a la derecha, ni hablar de Brasil, todo el voto de Lula da Silva es de derecha, de centro derecha, y un pichi, un poquitito del viejo PT. Y esto lo conozco bien porque lo cubrí en detalle, y Lula se da cuenta de eso a extremo tal que arma una alianza del centro a la derecha para poder contener a esa gente que lo votaba con bastante miedo, pero no quería votar a Bolsonaro por un miedo mayor. Claro. Pero de concreto el giro a la derecha es más interesante, es más antropológico, más sociológico. Hay un giro a la derecha porque la gente se vuelve más conservadora porque tiene miedo. El miedo de una crisis que a veces no nos damos cuenta, tiene una profundidad descomunal.
Estas crisis que yo estoy contando, la de 2008 y luego la que vino atada a la enfermedad, a la pandemia, te generó otra vez una gran diferencia norte-sur y una gran incapacidad del sur de nuestro mundo para poder ser parte, genera miedo. En América Latina hay un creciente miedo a las clases medias, urbanas, que no son ricas, de gente de ingresos medios, que no quieren ninguna clase de aventura. Entonces eso se traduce en esto que nosotros, alguna gente llama giro a la derecha, que en realidad es un giro conservador por miedo. Es un giro conservador muy concreto por miedo y que tiene una raíz económica muy, muy clara, muy concreta, que es la incapacidad, que es un poco lo que ven los europeos, por supuesto, en un nivel envidiable para nosotros, pero los europeos votan a la derecha en Europa por la misma razón, por esta cuestión involutiva que yo comentaba, porque en general los hijos tienen que vivir mejor que los padres, y Claro. los padres que los abuelos, y ahora se vive al revés, digamos. A veces estás peor, Marcelo, y vos, ese estar peor te vuelve conservador. Sí. Marcelo, vos hablás del miedo económico. Acá, digamos, hemos inaugurado algo que no conocía en la Argentina, que es el trabajador que está en relación de dependencia y es pobre. O sea, entra en la categoría de pobreza porque no le alcanza Claro. absolutamente para nada. A esto le sumamos, desde hace mucho tiempo y en la última semana con emergentes muy fuertes, como fueron los casos de la niña morena y del médico cirujano que murió baleado, el temor a la inseguridad. Y entonces aparecen los adoradores de Bukele. ¿Vos crees que Milei puede llegar a entrar en esa variante o digamos, no lo contempla su lugar, digamos? Él dice que tiene, Ah, a ver, yo escuché una nota que dice, él lo decía, que él tenía conversaciones con las Fuerzas Armadas porque le parecía bien lo que pasaba con Bukele y que en todo caso había que utilizar las herramientas del Estado. ¿Vos qué pensás? yo tengo una serie de dudas respecto a Milei, como las tenía con la Giorgia Meloni en Italia, y siempre me acuerdo del teorema de Baldini, ¿no? Ah, Que la claro. cercanía al sillón modera. Veremos. Ah, pero quiero dividir tu pregunta y la de Laura recién, porque el asesinato del colega periodista y candidato presidencial en Ecuador se produce como emergente de la toma del país por parte del narcotráfico, un fenómeno muy importante. No es nuevo, lo que es nuevo en extensión. Por ejemplo, en Paraguay están funcionando los dos grandes carteles de la droga de Brasil y funcionan literalmente a un nivel que asombra. En el caso de Ecuador, crecieron a punto tal que Ecuador hoy es el principal exportador de cocaína del mundo. Por supuesto, Colombia es el principal productor, pero no estaba Ecuador en esa ecuación. Y está Ecuador ahora en esa ecuación, y esta es una novedad muy fuerte que también viene atada a dos cuestiones centrales, que es la crisis económica, que hace que esta mafia sea un enorme empleador, un importante empleador, y, unos gobiernos o unas estructuras gubernamentales que son extremadamente ineficientes y corruptas. Esta es una cuestión que está creciendo mucho en esta región de una manera muy marcada y en ese punto tenés que colocar los asesinatos que hubo recientemente en Argentina porque están todos ligados a una expansión del narco en Argentina. Yo el otro día en una columna comparaba a los Lobos de Ecuador, que es una de las dos bandas más importantes narcos ligadas con los carteles mexicanos que funcionan en Ecuador, con los monos en Los monos Rosario, de que Rosario. más o menos hacen lo mismo. Los lobos cuelgan cadáveres de los puentes, como hacen los carteles mexicanos, para advertir, y los monos en Rosario matan a una persona que va caminando simplemente para que sepa que todo el mundo puede morir a manos de esta gente. Es decir, esta es una novedad que liga con la incapacidad que tiene la gente para resolver su vida, porque está todo bastante desmejorado.
Entonces, yo te decía a vos ayer, esto que pasa con Milei está dentro de las posibilidades muy fuertes, porque hay un giro a una zona conservadora que está más que nada motivada en este miedo. Yo no creo que la gente que votó a Milei tenga la menor idea, en gran Claro. medida, de lo que piensa Milei. Ha habido feministas votando a Milei. O sea que Milei es cualquier cosa menos un partidario del feminismo. Es bastante. Yo a mis alumnos en la universidad les discuto bastante que este hombre sea liberal, en el sentido más básico, porque el liberalismo teóricamente no se involucra en tu vida, pero este hombre te dice que no tenés que estar de acuerdo con el aborto, que el feminismo no va, que vacunarse por el COVID es una estupidez y que no hay cambio climático. Digamos, una serie de cuestiones que lo ponen más en el terreno Del conservador terraplanismo. clásico que en el liberal moderno, Y el en el liberal terraplanismo. moderno. Y el terraplanismo, por favor. Claro, que es como vos, si vos te fijas, si vos te fijas en el pensamiento de Vox es prefranco, incluso en cuanto al lugar de la familia, ¿no? Parecen ultraislámicos en las propuestas, como la iglesia pentecostal en Brasil, que considera que la droga entra a la casa cuando la mujer salió a trabajar. Digo, este tipo de barbaridades hoy día están muy planteadas por esta gente. Y esa es la línea un poco de Milei. Milei admira a Bolsonaro. Bolsonaro no es liberal. Si yo quiero jugar con el concepto, que ya es complicado, pero quiero jugar con el concepto, el liberal hoy de Brasil es Lula. No Claro. importa, digo, no te hace la izquierda hablar mal de Estados Unidos, ¿no? Hitler también hablaba mal de Estados Unidos, no era liberal. Lo que te hace, lo que te da realmente raigambre ideológica es cómo aplicas el presupuesto. Y vos lo que ves en Brasil, por ejemplo, para tomar el caso más cercano, es un socialdemócrata bien capitalista, que te contracapitalista, como fue Lula en su mandato y lo intenta hacer ahora. Y cada tanto se abraza con este impresentable Maduro o tiene un fallido con la guerra de Ucrania, muy penosa, pero objetivamente eh, todo lo que hace Lula, incluso lo estamos viendo ahora, incluso con su planteo de explorar la boca del Amazonas, explorar petróleo con Petrobras, forma parte de esa estructura, de ese pensamiento que es de liberal. Laura, Bueno, una... yo que estoy en Vamos Uruguay, cerrando. sí, acá en el Frente Amplio fue también una cosa más o menos parecida, ¿no? Pero bueno, ya que estamos cerrando, antes de cerrar, quería, eh, a mí me da la sensación de que estamos viviendo en un mundo complicadísimo, en un cambio de era impresionante y que nadie se está dando cuenta y que de lo único que se está hablando es de la inflación y del dólar, cuando de repente no había agua potable en una de las principales capitales de Sudamérica. Y el otro día leía, por ejemplo, que hay una empresa que se llama WorldCoins, que está tomando los datos de identificación de las pupilas de gente a la que le pagan $40 o $50, que me hizo acordar un poco al experimento Millman, y que todo esto iba por una cuestión de que nos vamos a quedar todos sin trabajo, entonces están pensando de qué manera pagar una renta básica. Es decir, que No, hay no, cuestiones tan de fondo, tan distintas, no es que tan yo cataclísmico lo que hay más claro. Está al margen de que las nuevas tecnologías nos desborden. Lo que hay es una concentración del ingreso sin precedentes. Y cuando vos concentrás mucho el ingreso, generás más de gente que mira pasar y no entra dentro del sistema de reparto. Y si vos no tenés a la gente dentro del sistema de reparto, a la larga todo se arruina. Esto es un clásico, por eso nació entre el capitalismo, la socialdemocracia, ya con la época del Imperio Alemán y la Comuna de París. Marcelo, me encanta poder tener estas charlas así un poquito largas. Cada tanto te vamos a llamar, te vamos a pasear así por América Latina, por Europa, Con todo. por todos lados, así, porque para algo usted estudió, mire, entonces lo tenemos que aprovechar. Es Marcelo Cantelmi, jefe de internacionales de Clarín.
Y para cerrar, ¿vos crees que hay posibilidades de que se revierta este voto dentro de 70 días? ¿O nos tenemos que ir acostumbrando a buscar herramientas para pelear contra este Bolsonaro de bolsillo? Eso es complicado. Yo creo que la que tiene el camino más difícil es Patricia Bullrich, porque va a tener que ver en qué lugar se ubica, no se puede acercar mucho a Milei y le va a costar pararse en el centro. Y por supuesto el Massa, aún con el enorme incendio que va dejando atrás, parece esas películas malas, ¿viste? Donde el actor va escapando del incendio. Le explota atrás. Massa, le explota atrás. Massa va a jugar que es la centroizquierda, cuando en realidad es Azogaray puro, el amigo Massa, y la va a tratar de dejar en un extremo de Burrich. La estrategia de Burrich va a ser interesante verla, a ver cómo se diferencia y qué sucede. Yo honestamente no sé si Milei representa un pensamiento, el del sí, pero no creo que toda la gente que lo votó. Sí me parece que lo que representa es el agotamiento que se ve, insisto, se ve con la Meloni en Italia, que es mejor incluso que Salvini, te diría, con Vox, que hoy lo que pasó en Argentina es que Vox y no el PT ganó las elecciones, con la Fundación para Alemania del Sur de Alemania, que también es muy poderosa, segundo partido ya en Alemania, que tiene el mismo pensamiento de este sujeto. Y así, realmente son reacciones a una realidad muy incómoda. Trump va con 40 puntos de diferencia a favor en la interna republicana. Trump, francamente, ya vimos cómo choca a la carecita, y sin embargo el tipo está 40 puntos por encima de su competidor inmediato, que es otro aparato que acaba de prohibir Romeo y Julieta de Shakespeare, por ejemplo, en Hamlet, porque considera que tiene sexo explícito. Mirá con qué gente estamos arando, ¿no? No, Realmente por es un gran favor. retroceso, No un gran pens retroceso. Sí, un retroceso infernal. Yo no pensé vivir para esta historia, pensé que la vida me iba a pasar de otra manera y bueno, nada. Estamos lidiando con esto en donde este mundo está tan loco que gente grande y adulta como nosotros venimos a ser un poquito más revolucionarios que los votantes chiquititos de Milei, qué sé yo. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por haber participado de la columna vertebral Historias de Trabajadores. Un día te vamos a invitar, cuando esté en Buenos Aires, Laura, te invitamos al piso y hacemos un piso con vos y con el analista del otro lado de la historieta, más jovencito, Pablo Tuzón, y nos hacemos una panzada. Dale, Dale, un beso grande, saludos. muchísimas gracias.